Preocupación por este tema, las acciones emprendidas y los retos que supone para la comunidad educativa. No voy a ocultar que este es un tema difícil, es un tema que para muchos sectores educativos supone una novedad, que cuenta con resistencias, con algunas visiones restrictivas y que conocen poco en profundidad el objetivo, pero que creo que debemos abordar si estamos pensando en que la educación debe de ser la clave para la formación de los ciudadanos del siglo XXI. Y en ese sentido, pues me gustaría plantear, en primer lugar, cómo está la cuestión, el estado de la cuestión, hablar, sin entrar en una discusión sobre el nominalismo, que la denominación de esto sí importa, que es importante, si tenemos algún modelo en Europa en el que podamos inspirarnos, y lo que hemos hecho desde el Instituto Español de Estudios Estratégicos, que ha sido en ese sentido una institución pionera y que ha dado un paso adelante decidido y yo creo que con resultados muy positivos. Y por último, antes de llegar a las conclusiones, me gustaría hablar de cómo el tema de la inclusión adecuada, medida y precisa de contenidos de seguridad y defensa en el mundo de la educación no universitaria, que es del que me voy a centrar, supone una oportunidad maravillosa para ayudar a los docentes a formar a los jóvenes del presente y del futuro. Bueno, empiezo, si os parece, el estado de la cuestión. A ver, cuando se habla de cultura de seguridad y defensa, que se entiende muchas veces como acercar al público la imagen de lo que han hecho las Fuerzas Armadas, un conocimiento, una valoración, sobre todo desde que tenemos unas Fuerzas Armadas profesionales que participan en misiones internacionales y que están presentes por todo el mundo y, aclaro, sin ningún escándalo, hasta ahora, a diferencia de otros países, pues nos olvidamos de que efectivamente desde el propio Ministerio de Defensa hay unos planes de cultura, seguridad y defensa, planes que se van renovando sistemáticamente y que después cada uno de los ejércitos tiene desde su web actividades para los jóvenes. Estoy pensando, por ejemplo, en el Ejército del Aire, que tiene una página estupenda donde ofrece la posibilidad de conocer el Museo del Aire, los aviones, con un grupo de voluntarios que explican y que acompañan en visitas. Prácticamente los tres ejércitos lo tienen y el Ministerio de Defensa también convoca una carta, convoca un concurso. Todo esto está muy bien y efectivamente ayuda, pero falta un elemento que haga que esto no sea excepcional, sino que entre de una manera normalizada y curricular. Todos conocemos, todos los que hemos estudiado en España, sabemos que siempre hemos tenido algún profesor o profesora que nos ha llevado a ver al Museo del Ejército, que le interesaban estos temas, pero siempre desde una excepcionalidad. La idea es dar un aire de contenido a todo lo que tiene que ver con cultura de seguridad y defensa para que entre de una manera curricular. Por otro lado, está muy desarrollado en el mundo, en la promoción en las universidades. El profesor de la Universidad de Granada, Alberto Bueno, que es uno de los estudiosos sobre el tema, ha publicado recientemente un artículo donde desarrolla cómo el análisis de los diferentes planes de cultura y defensa, cómo se han promocionado en las universidades españolas, pero pone perfectamente el dedo en la llaga en las deficiencias. Y habla, por ejemplo, de cómo hace falta perfilar muy bien los objetivos y poder evaluar los resultados. Bueno, eso mismo se puede aplicar y es extensivo a la educación primaria y secundaria. Me voy a centrar entonces en este tema y voy a pasar a hablar de la denominación. Bueno, es muy fácil caer en un debate nominalista. Para empezar, cuando consultamos estos temas en países de nuestro entorno, vemos que no hay el concepto de cultura de defensa, no aparece tan claramente como en España. En España encontramos, por un lado, cultura de defensa, conciencia de defensa, consciencia de defensa, cultura de seguridad y defensa. Bueno, me voy a remitir siempre a lo que indica el documento más importante, el documento de Estado más importante, que es la Estrategia de Seguridad Nacional. Y ahí habla de cultura de seguridad y defensa. Si nos fijamos muy bien, tanto conciencia, consciencia y cultura tienen en común un rasgo y es añadir conocimiento. Añadir conocimiento. Es verdad que cultura hace referencia a algo, por algo viene del latín, de cultivo, que se va haciendo a lo largo del tiempo
que no se puede improvisar de un año para otro, sino que sería recoger todo lo elaborado de manera que estuviera en la base de nuestro pensamiento. Cuando se habla de conciencia, alude muy claramente al ethos, tiene un componente moral, y conciencia es también saber y generar conocimiento. Yo me inclino por conciencia, no, por cultura en el sentido de una generación a lo largo del tiempo, pero cultura de seguridad y defensa. Si nos centramos exclusivamente en cultura de defensa, corremos el riesgo de ceñirnos específicamente a lo militar, a pesar de que la historia militar sea uno de los aspectos que más interesan a los jóvenes y que es una fuente inagotable de conocimiento. Pero si nos ceñimos a lo que dice la Estrategia de Seguridad Nacional, la cultura de seguridad y defensa es una responsabilidad de todos y de todas las instituciones del país. Y el aspecto es más amplio, porque hablar de cultura de seguridad nos permite plantear la perspectiva en lo que ocurre fuera de nuestro país, en plantear riesgos a largo plazo, prevención de conflictos, prevención de radicalismo. Amplía el espectro y yo creo que en ese sentido es mucho más favorecedor para llevarlo a la educación. De todas maneras, la propia indeterminación de los términos explica que estamos hablando de una realidad en transformación y que no hay un objetivo claro ni hay una delimitación conceptual muy clara. Y eso también pesa. Bueno, pero ¿qué opinan los españoles? Bueno, esta es la estrategia de seguridad y aquí habla claramente de varias cosas. Habla de los riesgos y habla de los potenciadores. De alguno de ellos vamos a extraer un excelente objetivo para la educación. Por ejemplo, en el uso nocivo de las nuevas tecnologías o el peligro de los extremismos. Creo que este campo es perfecto para utilizarlo, no para utilizarlo, para llevarlo a la prevención en el mundo educativo. ¿Qué opinan los españoles? Pues voy a exponer tres datos. El Instituto Español de Estudios Estratégicos encarga bianualmente al Centro de Investigaciones Sociológicas un estudio sobre la percepción de los españoles sobre la cultura de seguridad y defensa. Es decir, ¿qué piensan los españoles? ¿Qué percepción tiene la opinión pública? Bueno, solamente esta encuesta es muy larga y es muy enriquecedora. Tres datos. Por ejemplo, vemos que ante alguno de los símbolos, como son el himno nacional, y es muy semejante a lo que ocurre con la bandera, el interés va en decreciente. Decrece permanentemente. Hay una pequeña oscilación, pero no se observa que los españoles se emocionen, si entendemos que la emoción es una vinculación con lo que son los símbolos nacionales, esa vinculación va decreciente. Pero por otro lado, observamos que hay una insuperable valoración de las Fuerzas Armadas. Quiero decir con esto, cuando hablamos de cultura de seguridad y defensa en la educación, no es necesario que nos circunscribamos a una defensa de las Fuerzas Armadas. Las Fuerzas Armadas tienen una excelente valoración por parte de la sociedad española y va creciendo. Ha tenido momentos bajos en 2013, pero va creciendo. Eso nos alivia, nos aligera de una de las tareas. Y sin embargo, cuando preguntamos a los españoles si consideran que hay algún conflicto internacional que pueda representar a algo para el país, y vemos por ideología política, lo que más me interesa destacar de ahí no es tanto la ideología política, sino que hay un relevante 24% que dice que no sabe, no contesta. Es decir, ahí es donde, en mi opinión, ahí tenemos el punto de trabajo. Es decir, no se trata de la valoración afectiva hacia los ejércitos, no se trata de conseguir, que también, directamente una mayor o menor emoción ante los símbolos. Se trata de que los españoles tengan un mayor conocimiento de lo que ocurre en el mundo, porque un 24% es una cifra muy elevada de desconocimiento, que coincide con lo que a veces dicen los periodistas, y es que cuando acaban las noticias de información nacional, baja la audiencia de los telediarios, pero tenemos que enseñar a nuestros jóvenes que lo que pasa en Siria afecta a España, que lo que pasa en el África subsahariana afecta a España, que nada de lo que ocurre fuera nos es ajeno, que somos un país que vivimos también dependientes del turismo y que eso
la imagen, el papel de lo que ocurre en los países de al lado afecta a nuestra seguridad. ¿Hay algún modelo en el que podamos inspirarnos? Pues no hay ningún modelo. Los países de Europa, dependiendo de su historia y dependiendo de su tradición hacia las Fuerzas Armadas, cambian los modelos. Es verdad que los dos países más que han sacado, digamos, pecho y que enarbolan un poco las novedades son Reino Unido y Francia, sin duda por su participación en la Primera y Segunda Guerra Mundial. En España pesa sobremanera nuestro pasado, pero no tenemos que quedarnos ahí porque tenemos muchos ingredientes a los que podríamos sacar partido. Por ejemplo, este es un modelo, esta es la página web del Ministerio de Defensa de Francia. Estamos en la época en que la web es un aliado maravilloso. Bueno, ¿qué me interesa sacar de ahí? Bueno, primero, cómo el pasado, explotar el pasado, aporta siempre conocimiento. Cómo la historia militar es un elemento fundamental. Pero me interesa mucho señalar cómo el Ministerio de Defensa tiene como partners no solamente al Ministerio de Educación Nacional, nuestro Ministerio de Educación actual, sino que tiene también a EduScol, que es la plataforma donde los docentes encuentran toda la información, y la Asociación Profesional de Profesores de Historia y Geografía. Y esto me permite ya adelantar uno de los puntos fundamentales de mi exposición. El profesor tiene que ser nuestro aliado. La comunidad educativa es nuestra aliada para llevar esto. Y ese aliado cuenta con una herramienta, que son las páginas web con Internet. Si Internet puede ser un elemento de riesgo para los estudiantes, tenemos que convertirlo en un aliado que aporte siempre información. No solamente el gobierno francés tiene un perfil para el profesor, un perfil específico, sino que todos los proyectos pedagógicos los carga. Invito a los estudiantes, a los oyentes y a los que están detrás de esta cámara a que entren en esa página, porque van a ver cómo han sido capaces de colgar los proyectos pedagógicos de las academias, de las distribuciones educativas. Por ejemplo, que haya un proyecto para cómo hacer un proyecto pedagógico en el que entren temas de defensa. Esos son los modelos en los que tenemos que inspirarnos. Este es el proceso, el parcours de citoyenneté que tiene el gobierno francés, en el que obliga a los estudiantes a que desde la primera etapa a la segunda y la tercera etapa cumplan un requisito de conocimiento de defensa y ciudadanía. Sin este parcours, sin este carné, digamos, no pueden ni presentarse al carné de conducir ni entrar en la universidad. Bueno, este es un modelo. Francia también está dando un paso adelante porque está incluso proponiendo una recuperación del servicio militar. Bueno, pero cómo esto, sobre todo, se apoya siempre en el conocimiento. El riesgo de esto es quedarse en una mera promoción. Si no aportamos conocimiento para que los profesores puedan llevarlo a las aulas y extraer de ahí materiales para llevarlo a la didáctica de sus centros, no creo que podamos hacerlo bien. Por otro lado, en Francia, en ese sentido, es modélico, ¿no? Cuando a partir de los atentados que se sufrieron en París el año pasado, fueron capaces de vincular a todas las autoridades académicas, municipales y de seguridad para llevar a cabo un proyecto de seguridad en la escuela. Quiero decir que en algunos países el tema de la seguridad se ha convertido en algo ya existencial. Este modelo, por el contrario, no nos gusta. Este es el tuit que contestó el presidente Trump después de los atentados en la escuela, cuando proponía, sabéis que se había hablado de que él proponía que los profesores rebatieran con armas a los atentados, y dice, no, lo modifico. Lo que quiero es que los profesores tengan un entrenamiento militar para hacer frente a los atentados. Bueno, este no es precisamente el modelo que nos gusta. Mucho más cercano a mi propuesta es el modelo británico. Los británicos han conseguido que en la prensa diaria, en un periódico como The Guardian, aparezca en la sección de Teachers Network, aparezca cómo llevar al aula los temas de seguridad. Y aquí vemos que aparece otra vez el tema desde un punto de vista amplio, la seguridad global. Pues, por ejemplo, cómo llevar los ataques de París,
pero además con mucho respeto para la comunidad docente, porque habla de, da datos, cómo desarrollar ideas primarias, ideas secundarias. Esto va más allá de llevar a cabo, de tener a la prensa como colaborador. Implica un respeto por la tarea del docente, porque da herramientas y da recomendaciones de cómo llevarlo a cabo. Cómo hablar de temas, el tema de la paz, y sin excluir ningún tema polémico. Las recomendaciones que hay de la Unión Europea para la prevención, por ejemplo, del radicalismo, que crece mucho entre los jóvenes, una de las recomendaciones es no eludir ningún tema. Hablar de los temas difíciles. Los temas de seguridad son temas difíciles porque provocan situaciones muy encontradas, pero hay que encontrar la forma de que esto llegue a las aulas y llegue de la mejor manera. Primer punto, entonces, si queremos tener a los profesores como el aliado y el elemento potenciador, hay que contar también con los medios de comunicación. Ya sabemos por el profesor Marina que no solamente educan los profesores, educa la tribu, educan los padres, educan los medios. Los medios tienen que ser un aliado. Pues bien, otro aliado. Hay un caudal de conocimiento en el mundo de patrimonio. Los británicos lo han hecho muy bien pidiendo colaboración para los materiales y los archivos de la Primera Guerra Mundial. A mí esto me parece una de las experiencias más interesantes. Pedir a la gente, al grueso de la población, que colabore en descifrar y traducir y transcribir documentos de la Primera Guerra Mundial. Esto es una vinculación con el mundo civil impagable. Pero es que además los archivos británicos han sido capaces de poner todas las cartas de la Primera Guerra Mundial y otra vez aparece el profesor como aliado. Cómo hacerlo para los profesores y cómo vincularlo. Se habla hay una descripción y una descarga de todos los documentos, pero además se dice cómo se deben incorporar a la vida educativa, se da recomendaciones. Estamos otra vez en lo mismo. Si lo militar es un caudal de información patrimonial para los profesores, para las clases de historia y de ciencias sociales, esto no puede ser excepcional. Tiene que entrar en la normalidad, en lo curricular. ¿Cuál sería nuestro equivalente? Nosotros no podemos hacer lo mismo con la Primera y la Segunda Guerra Mundial, pero yo me pregunto, ¿podemos hacerlo, por ejemplo, con todos los materiales que se acumulan cartográficos en el Museo del Ejército, por ejemplo, de la Guerra de la Independencia, de la Guerra de Cuba? Y a lo mejor en un futuro, si quiero ser optimista, pues lo podemos hacer con toda la Guerra Civil. Bueno, como vemos, es un reto importante. ¿Qué ha hecho hasta ahora el Instituto Español de Estudios Estratégicos? Bueno, lo primero que ha hecho el Instituto Español de Estudios Estratégicos es, en su página web, aportar un lugar para el espacio educativo. Esto no es muy frecuente. Nosotros tenemos en nuestra web, le dedicamos un espacio al mundo de la educación, aportamos materiales para los tutores y los docentes, para los alumnos y aportamos recursos, herramientas multimedia, etc. Hemos hecho unas herramientas multimedia en diferentes idiomas y hemos trabajado en esta línea de llevar cultura de seguridad y defensa apoyándonos en el profesor como elemento multiplicador. Hemos trabajado en tres aspectos. Hemos trabajado dando cursos a los profesores. ¿Con qué objetivo? Con el objetivo de proporcionar unas herramientas de actualización científica y didáctica. Y hemos hecho cursos a petición de las comunidades autónomas, básicamente con los profesores de ciencias sociales, porque son donde el tema de la historia y los conflictos entra más directamente. Pero hemos también ido incorporando a profesores de filosofía y últimamente a profesores de economía. El objetivo siempre es el mismo. A petición de las comunidades autónomas, contribuir a un mayor conocimiento y conciencia sobre el mundo actual y la situación global de seguridad. De ahí se desprenderá que el papel de las Fuerzas Armadas en un país democrático como España es esencial, pero sobre todo enmarcado en un proyecto de mayor conocimiento sobre seguridad.
Como decía, la última herramienta, aparte de los cursos, la última herramienta es una herramienta multimedia para los profesores, un metalibro que se puede descargar en formato SCORM para cursos online, que pueden los profesores descargar en CD. Ojo, no es un elemento para los alumnos, no se puede dejar al alumno con esto. Esto es un material que incorpora audios, vídeos y texto para que los profesores segmenten, modulen y adecúen a sus necesidades. Y que tratamos temas, hemos intentado perfilar el hilo del currículum, pues temas como la globalización, el mundo islámico, los riesgos de la ciberseguridad, lo que ha supuesto el derrumbe de los regímenes soviéticos en Europa, el papel de España en el panorama de seguridad, el papel de las Fuerzas Armadas, las misiones internacionales, el papel de África, cómo funciona la energía, el agua. Esta es una de las unidades para primaria. Consideramos que en primaria básicamente sería una toma de conciencia sobre lo que supone el agua y un caso, ya por ejemplo en bachillerato, pues un caso concreto de cómo un conflicto económico influye en la seguridad, el conflicto del gas en Ucrania. Y ahora vamos a cerrar 2 unidades nuevas, una sobre las falsas noticias, la importancia de las fake news y su peso en la seguridad y el peso de la economía. Este ha sido el grueso del trabajo, pero además, insisto, intentando recuperar al profesor como aliado, hemos ido publicando unidades didácticas. La primera fue cómo explicar la estrategia de seguridad nacional, pero después hemos vuelto los ojos al pasado, cómo explicar los tercios de Flandes, lo que tienen en común con el ejército español, el papel de España en África. No hemos olvidado el patrimonio histórico y hemos publicado cómo trabajar con un museo militar. Y ahora viene lo que a mí me parece más escandaloso, y es que hasta 2018 no se ha podido publicar una unidad didáctica, en este caso excelente, por parte del Ministerio del Interior sobre el terrorismo. Esto dice mucho de la situación española, es decir, hasta 2018 no hemos sido capaces de llevar a las aulas un tema que los alumnos conocían y que vivían en carne propia. Nadie ha estado ajeno al tema del terrorismo. Y esto dice mucho de la percepción, la actitud que tenemos que cambiar. No puede haber temas tabú, no podemos escamotear la realidad que está en la calle en las aulas. En ese sentido, esta unidad ha sido fantástica. Bueno, si yo fuera profesora ahora y me quisieran convencer de que lleve a mis aulas temas de cultura de seguridad y defensa, tengo que darle algún argumento. Y el argumento, yo creo que los argumentos son estos, ¿no? Es decir, primero, llevar estos temas contribuye a conocer mejor el mundo actual. En la escuela de hoy, hablamos de una escuela inclusiva, caben temas como los diferentes tipos de familia, instrucciones para una comida más sana, prevención del alcoholismo. No podemos hurtar los temas de seguridad, porque los temas de seguridad son esenciales y los alumnos lo viven fuera del aula y en el aula, y están en los telediarios. No se puede hurtar eso. Son imprescindibles para aprender a vivir en un mundo global, que es el mundo en que viven nuestros alumnos. Si educar es aprender a analizar, discernir y formar un criterio, la mejor manera de contribuir a una cultura política en España es llevar estos temas. La seguridad externa es también la seguridad de España. Estamos defendiendo lo común, la seguridad y las Fuerzas Armadas son uno de los elementos comunes a todos los españoles. Los ciudadanos del siglo XXI requieren información y hay muchos temas colaterales. Uno de ellos es la prevención del radicalismo. A nadie se le oculta que la web es una excelente herramienta de difusión, pero también ha sido la entrada de gran parte de la propaganda terrorista. Y los jóvenes los estudiantes y los jóvenes son fantásticos receptores de mensajes extremistas, falsas noticias, los complots. Entonces, ahí es tan importante que ha entrado el tema de la falsa información, y en los Objetivos de Desarrollo Sostenible y del Milenio nos habla de formar a ciudadanos en una promoción de cultura de paz, de ciudadanía mundial y de una cultura y un desarrollo sostenible. Es decir, que por un lado estamos intentando formar a los jóvenes del siglo XXI y el tema de Internet es importante. Se ha publicado mucho y hemos publicado también en el Instituto cómo evitar identificar una noticia falsa,
los bulos, las patrañas y la propaganda que llega a través de Internet, la responsabilidad que hay en el mundo educativo para que los alumnos aprendan a utilizar bien la web. La web acumula mucha propaganda negativa y la UNESCO dio instrucciones claramente de cómo hacer una educación informacional. La tecnología, Internet y la web han entrado en educación. Aprovechemos ese vehículo para hacerlo de la mejor manera, de la manera más honesta y sobre todo que ayude a desarrollar un sentido crítico en los estudiantes. Los franceses han hecho incluso un manual para gestionar, aprender a gestionar y descubrir lo que aparece por Internet. Bueno, hay que decirle a la gente, a los estudiantes, que Internet, que las falsas noticias, detrás de esas falsas noticias hay intereses políticos, intereses económicos, ¿no? Aquí se ve, por ejemplo, cómo los tweets crecieron cuando las elecciones presidenciales. Seguramente recordaremos todos la polémica de Samsung y Apple con la copia de los programas, cómo sube la cantidad de noticias en la web, o los ataques de París. La web es un instrumento fantástico, las redes sociales son extraordinarias, pero aprovechémoslas en nuestro beneficio. Por otro lado, hay otro aspecto en el cual los profesores son unos observadores fantásticos y es en la prevención del radicalismo conducente a la violencia que cada vez crece más en España. El crecimiento de los delitos de odio incide directamente en los jóvenes, desde el racismo, la homofobia, la romanofobia, el antisemitismo, la cristianofobia, la aporofobia. Recordemos que la aporofobia, es decir, los ataques contra los pobres, los mendigos, los indigentes, crecieron en España, que en 2017 se consideró la palabra del año. Esto lo que nos está diciendo es que no solamente tenemos que llevar conocimiento, tenemos que llevar valores. Una educación de calidad no es solamente una educación que aporta más conocimiento, sino cuidado con los valores que estamos desarrollando. Bueno, Stop Radicalismos, SOS Racismo y Movimiento contra la Intolerancia nos previenen del crecimiento de los radicalismos entre los jóvenes que se transmiten a raíz de la web. Y el Centro de Investigaciones Sociológicas francés, el equivalente a nuestro Consejo de Investigaciones Científicas, hizo un estudio entre 7.000 jóvenes de liceo de 14 a 16 años y las conclusiones fueron desoladoras. La mayor parte están instalados en el radicalismo. Ojo, quiero aclarar también que no me estoy refiriendo al pensamiento radical, que es legítimo, sino el radicalismo excluyente que conduce a la violencia y que promueve delitos de odio. El otro día también salió un informe por televisión de Mafre sobre cómo usaban los jóvenes las redes sociales y un altísimo porcentaje reconocía que veía contenidos de violencia. Bueno, pues eso también es prevención, eso también es cultura de seguridad y defensa. Bueno, conclusiones y límites para el debate, y puntos para el debate, mejor. Primero, me gustaría recuperar un tema del que habla la psicóloga, la filósofa Marta Nussbaum. Cuidado, hay que limitar el patriotismo informativo, es decir, no solamente interesa informar de lo que pasa en mi país, en mi comunidad o en mi ciudad. Tenemos que enseñar a los jóvenes a abrir los ojos a la globalidad. Cuanto más sepan de lo que ocurre fuera, de lo que ocurre en otros países, con otras culturas, más haremos cultura de prevención. Por otro lado, nada sin valores. Debemos hacer un apoyo por los valores de ciudadanía, democrático y, sobre todo, coincidiendo con los valores de la Unión Europea. ¿Quiénes son nuestros aliados? Los profesores. Nunca es poco el apoyo a la comunidad educativa. Profesores, padres y personal que trabaja en los centros educativos. Los profesores, como decía, son unos magníficos elementos de observación y de prevención del radicalismo. ¿Qué nos queda como punto para el debate? Bueno, pues, ¿qué hacemos con los...? Hay mucho campo para incluir en educación en el tema de seguridad y defensa. Hay un debate claro que es, lo incluimos como un elemento curricular o queda como un elemento transversal. Ya sabemos que la transversalidad no siempre se recoge con el peso necesario. ¿Podemos considerar que un estudiante concluye su formación y graduación sin saber nada de seguridad y defensa?
sin saber, por ejemplo, qué hacen sus Fuerzas Armadas, en qué países funcionan, para qué funcionan, con qué valores funcionan, qué defienden, qué pasa al otro lado de nuestras fronteras, qué pasa al otro lado de la Unión Europea. ¿Solamente importa lo que le pasa a España? ¿Podríamos considerar justificado una graduación de un estudiante que va a la universidad o que va a su vida de adulto si no sabe a qué retos se enfrenta la Unión Europea? ¿Cuándo se debe empezar a implementar esa información? Eso tiene que ser claramente el profesor. Otra pregunta, ¿tiene que ser el Ministerio de Defensa el que se ocupe de esto? El patrimonio cultural, ¿qué papel juega? Como vemos, hay muchos temas para el debate y me gustaría cerrar con la frase del recientemente fallecido Kofi Annan. Sin desarrollo, la seguridad sin desarrollo no existe. No tendremos desarrollo sin seguridad, no tendremos seguridad sin desarrollo, no tendremos ni seguridad sin desarrollo si no se respetan los derechos humanos. Valores, conocimiento y apoyo siempre a que esto llegue a todo el grueso de la población, y eso solo lo hace la comunidad educativa. Muchas gracias. Pues al hilo de estas últimas reflexiones tuyas y estas preguntas que lanzabas, me gustaría comentarte, me gustaría algunas observaciones, comentarios, preguntas que vuelcan algunos de nuestros asistentes. Comentan que quizás uno de los límites y uno de los problemas a la hora de permear esa cultura de la seguridad y de la defensa en nuestras escuelas es, por un lado, una resistencia ideológica que tienen familias, que tienen educadores, que tienen instancias estatales que tendrían que encargarse de generar ese trasvase, y por otro comentan los planes de estudios, los sucesivos planes generados por los diferentes gobiernos, que no terminan de comprender o quizás de valorar suficientemente la necesidad de incorporar esto, o bien curricularmente, o bien transversalmente, o de ambas maneras. ¿Cuál es tu punto de vista al respecto? ¿Qué te parece? Bueno, pues para empezar, es que lo que me gustaría es que a la hora de elaborar planes educativos se contara más con los profesionales de la educación. Cuando nosotros hemos hecho cursos con profesores, todos confesaban que venían con cierta prevención, porque yo sé que todo lo que va con Ministerio de Defensa, Fuerzas Armadas, es sospechoso. Y al final todos absolutamente decían que estaban sorprendidos. En primer lugar, hay que dejar de lado que no vamos a hacer ni una invitación al proselitismo, ni una invitación al militarismo, ni siquiera a la vinculación a las Fuerzas Armadas. Por ello, me gustaría dejar claro que si hablamos menos de Fuerzas Armadas y más de cultura de seguridad, estas prevenciones se pueden eliminar. A pesar de todo, tenemos que ser conscientes de que hay opiniones políticas y hay que incorporar también la cultura política. Si consideramos que la seguridad es un objetivo común a todos, a cualquier español y a todas las comunidades autónomas, no considero que deba haber problemas. Si lo centramos exclusivamente en una promoción de las Fuerzas Armadas, entonces sí tendremos más dificultades. Vamos a ver, hasta en comunidades autónomas más resistentes por cuestiones políticas a estos temas, los profesionales de la educación reconocen que si quieren hablar en la clase de historia del mundo contemporáneo, no pueden dejar de hablar de las disputas que están ocurriendo en el mundo árabe. Entonces, dejemos a los profesionales de la educación que hablen de los conflictos, de la situación de inseguridad, y luego ya cada uno irá deduciendo si para esas enfermedades hacen falta médicos. Pero básicamente es, yo diría, despolitizarlo, y para ello será mejor que la palabra la tomen los docentes. Por otro lado, también has mencionado de una forma muy interesante que uno de los resultados de incorporar esta cultura de defensa y de seguridad sería generar cierta resistencia o cierto conocimiento frente a posibles amenazas. ¿Crees que la resiliencia, crees que generar por un lado un efecto de cohesión en torno a una comunidad, no solo el conocimiento de cuáles pueden ser las amenazas, sino cierta predisposición a solucionar, a solventarlas, sería uno de los resultados más importantes?
Claro, claro, es que yo creo que lo que tenemos que hacer también es formar en la resiliencia, por ejemplo, con lo que hablaba de las redes sociales y la web. Es que cualquier profesor y cualquier profesora te va a decir que, claro, que evidentemente que está de acuerdo en ayudar a sus alumnos a ser resilientes ante esos mensajes atractivos para el radicalismo. Es que eso también es cultura de seguridad y defensa. Por eso quiero dejar claro que es que tenemos que abrir el espectro. Si nos centramos únicamente en lo militar, lo restringimos. Eso es una parte importantísima, pero hay que abrir el espectro porque estamos en un mundo mucho más complejo y la prevención, por ejemplo, ayudar a los jóvenes a que aprendan a ser críticos con los mensajes que se transmiten o a prevenir falsos mensajes o el atractivo por los extremismos. Esto lo tiene que hacer fundamentalmente un profesor, es que eso es donde están más horas y el profesor es un espectador. ¿Que para eso vamos a contar con las Fuerzas Armadas? Por supuesto, pero eso lo tienen que hacer los docentes y lo que hay que abrir es una perspectiva amplia y evidentemente hacer a nuestros alumnos, a nuestros jóvenes resilientes, claro. Más allá de la opinión pública, generar, como dices tú, una forma de pensamiento crítico, claro, personal, de cómo es el mundo en el que vivimos y cómo son los procesos que se producen. Claro, y asumir que va a haber discrepancia ideológica como es normal que haya. Y lo que hay que hacer es asumirlo y responder siempre con transparencia y claridad. Si alguien piensa que los materiales, por cierto, los materiales del instituto, que son los únicos de los que yo puedo dar fe, porque son los que he participado, si alguien piensa que esos materiales promueven un militarismo, lo mejor que le puedo decir es, entra y míralos. Son abiertos, entra y míralos. Si tú consideras que hablar de lo que está ocurriendo en el conflicto de Ucrania y con Rusia es militarismo, bueno, pues entonces vas a ver que no ocurre en absoluto eso. Y también lo has comentado, es una parte interesante de tu ponencia, también el hecho de rescatar un patrimonio cultural, unas fuentes documentales, en muchos casos desconocidas, no solo por la comunidad estudiantil, sino incluso por los padres, las familias, incluso en cierta parte los docentes, que no han tenido acceso y ni siquiera conocimiento de la existencia de sus materiales. Claro, en este caso, por ejemplo, bueno, el patrimonio cultural de los ejércitos es inconmensurable, en bienes, inmuebles, bibliográficos, archivísticos. Eso también es una tarea importante, se abriría la investigación, pero sobre todo creo además que, curiosamente, a los jóvenes les interesa mucho la cultura militar, por muchos aspectos, ¿no? Hay un blog que se llama Histocast que tiene un montón de entradas y realmente resulta muy atractivo. Eso tiene que abrirse y tiene que llegar a más gente, ¿no? Esa promoción de la cultura, por ejemplo, del patrimonio histórico de los ejércitos, de nuestro pasado histórico. Me voy a remitir también a una autora fantástica que ha escrito un libro que es Imperiofobia, María Elvira Roca, que no deja de hablar sobre este tema. Esto entronca con muchas cosas, entronca también con la imagen de España, entronca también con nuestra autoestima, entronca también con conocer mejor cómo ha habido una leyenda negra sobre la política española y sobre las fuerzas y sobre los militares españoles. Y eso tiene que tener una nueva lectura. Y eso hay que empezar a revisarlo todo y ahí, insisto, si consideramos que educa la tribu, ahí los medios de comunicación son fundamentales. A mí me duele mucho ver que lo único que aparece de educación en España en los medios de comunicación son temas de disputas territoriales. Y hay tanto para ofrecer y tanto para, desde el punto de vista de los investigadores, de la revisión de la historia, tanto para hablar de España de una manera mucho más seria, objetiva, fuera de las luchas políticas, que eso es lo que en realidad cambiaría el espíritu de la percepción ante estos temas. La necesidad de crear una pedagogía de la seguridad, una pedagogía, más, sí. Lo has comentado varias veces, más allá de la promoción, que es un resultado a corto plazo y poco efectivo, la generación el rescatar toda una cultura, el rescatar una historia, el generar prevención, el generar o aumentar determinados valores fundamentales para los principios democráticos, el generar también una comunidad más fuerte. Sí, fijaos que de la generación, por ejemplo, de nuestros padres que hizo el servicio militar, que tiene una percepción de la mili,
a la generación de los jóvenes que no saben lo que es la escuadra, una escuadra piensan que es el equipo de tenis, la armada, pues ahí hay un vacío. Entonces, lo que no me gustaría es que pasara, como ha pasado en otros aspectos en España, que hemos pasado de un alto índice de analfabetismo a la tablet, sin pasar por la biblioteca de papel. Entonces, a ver si vamos a pasar de la mili de nuestros padres al antimilitarismo sin pasar por un conocimiento profundo. Ahí hay una generación, creo también que hay un factor generacional. Quiero también creer que los jóvenes españoles no tienen tanta prevención ante un uniforme, no tienen tanto problema con los símbolos. No les importa sacar la bandera española en una competición deportiva. Entonces eso también tenemos que aprovecharlo y verlo de otra manera. Probablemente somos la generación del franquismo y del tardofranquismo los que hemos tenido más prevención ante esos aspectos. Pero tiene que ser la escuela. Tiene que ser la escuela porque no puede ser las fuerzas armadas las que hagan esa tarea. Tiene que ser el mundo educativo. Pues muchísimas gracias por esta reveladora conferencia. A vosotros. Y ofrezco la colaboración para todo tipo de iniciativas desde el Instituto Español de Estudios Estratégicos. Muchísimas gracias, María Gracias José. a todos.